Soy el padre Francisco José Delgado y estamos hablando sobre Lutero. En este capítulo, después de haber hablado sobre su vida, sobre su doctrina de la justificación y de cómo el hombre sigue siendo siempre justo y pecador, aun siendo justificado, tenemos que hablar del segundo pilar, de la segunda columna de la doctrina protestante, que es como se ha solido llamar, la sola scriptura, ¿no?, en latín. ¿Qué entiende Lutero con esta expresión de sola escritura? No es que Lutero tenga como tal una formulación precisa de esto, es una actitud que él ha tenido durante toda su vida. Ya en la Dieta de Worms, cuando tiene que comparecer ante el emperador y se reafirma de sus errores por los que ha sido excomulgado, le preguntan si estos libros que presentan como erróneos son suyos, él los reconoce y le conminan, como le ha pedido el Papa, a que se retracte. Y Lutero tiene ahí un famoso discurso que ahora no vamos a leer, pero en el fondo él viene a decir, si a mí me demuestran con la Escritura que lo que yo digo está mal, entonces me retractaré, pero solamente haré caso a la Escritura, ¿no? Es un poquito esa actitud que él tiene. Sería importante, aunque eso posiblemente lo vamos a insistir en otros los capítulos, entender el ambiente intelectual de su momento. Lutero vive en el momento donde está surgiendo un fuerte humanismo, ¿no? Después del Renacimiento, en ese momento, en pleno Renacimiento, el humanismo ha acercado a la gente a las fuentes clásicas, ¿no? Hay una tendencia a volver a los clásicos griegos, latinos, y dentro de la Iglesia, pues a volver a los textos, no tanto en cuanto a la comprensión de la Escritura, que eso la Iglesia nunca lo ha dejado. Continuamente la Iglesia ha estado centrada en la meditación, en la enseñanza de la Sagrada Escritura, sino más que en el sentido de la Escritura, en la enseñanza, ir al texto, ir a la letra, podríamos decir así, ¿no? Lutero, como comentábamos en el capítulo sobre la biografía, es secuestrado, podríamos decir, por el príncipe Federico III, ¿no?, que en realidad lo que hace es ponerle a salvo de la persecución que ha desatado por ser considerado hereje y por lo tanto fuera de la ley en ese momento. Se dedica a traducir la Biblia al alemán. Esta traducción que él hace y que pues él tiene mucho interés por tratar de fundamentar su doctrina únicamente en la Escritura, porque ahí es donde él dice haber encontrado esta idea de la justificación por la fe, la oposición a las obras del hombre, etc., pues esta traducción es muy importante para el idioma alemán, porque Lutero lo que va a hacer es traducir la Biblia al alemán, pero un alemán que él va a desarrollar, porque pues en aquella época todas las lenguas que se llaman romances, ¿no? Vernáculas, el alemán no es lengua romance, es una lengua vernácula, una lengua que no es clásica como el latino o el griego. Las lenguas se estaban desarrollando, ¿no? Las lenguas populares se estaban unificando y ahí pues estaba el castellano, estaba la lengua italiana también común, que tanto había pedido Dante que se unificara, distintas lenguas. Pues el alemán todavía estaba muy fragmentado y Lutero va a conseguir hacer una traducción que toma distintos usos y unifica la lengua alemana. Por esto va a ser enormemente difundida. Pero claro, aquí hay algunos mitos. El primero de los mitos es decir que Lutero fue el primero que tradujo la Biblia a una lengua vernácula. Esto no es cierto. Ya había habido bastantes traducciones anteriores a Lutero. En concreto, en España tenemos de las primeras traducciones, bastantes siglos antes, hasta 3 siglos antes de Lutero, ya existen las Biblias que se llaman alfonsinas, incluso algunas anteriores a ellas, que se tradujeron a la lengua, al romance, ¿no?, a la lengua castellana inicial, que todavía se estaba formando. Y estas Biblias son Biblias completas, traducidas desde el latín, ¿no? Lutero lo que sí hizo fue intentar basarse por ese ambiente en el que estaba yendo, en la lengua original, ¿no? En concreto en el Nuevo Testamento, en el griego, y también ir a la Biblia hebrea. Esto sí fue una cosa más de la época. En la época en la que se hacen las primeras traducciones, como estas otras que estaba comentando, pues se utilizaba como fuente siempre la Biblia en latín. Lutero va a intentar ir a los textos originales, movido por este espíritu de su época.
Pero esto no quiere decir que Lutero fundara su doctrina en la Sagrada Escritura. En realidad, Lutero funda su doctrina, como hemos comentado, en su experiencia personal. Es de ahí de donde toma la idea de la justificación por la fe, la idea de la oposición al Papa, porque está opuesto a su idea de la justificación por la fe, a su manera de entender toda la cuestión de las indulgencias, del perdón de los pecados. Y en realidad, durante su vida, Lutero demuestra que no se funda en la Sagrada Escritura. Hay un caso bastante llamativo, que es el caso de uno de los amigos príncipes protectores de Lutero. Lutero fue protegido por distintos príncipes. Uno de ellos era Felipe de Hesse, que pues era un hombre bastante mujeriego. Entonces él tuvo, después de llevar muchos años casado con una mujer, pues la idea de tener otra mujer, ¿no? Y entonces le pidió a uno de los seguidores de Lutero, ¿no?, que se llama Martín Bucero en este caso, que le permitiera casarse, no tener pues una concubina o un amante, cosa que pues en aquella época podía ser hasta cierto punto frecuente, sino casarse con dos mujeres a la vez. Y este Bucero convenció a Lutero de que se lo permitiera, y Lutero pues le dio el permiso fundándose, decía en la Sagrada Escritura, en los patriarcas del Antiguo Testamento. Claro, una cosa que Jesucristo hubiera considerado evidentemente, según el texto del Evangelio, una cosa pecaminosa, a Lutero le parecía bien, porque en el fondo, ya digo, la Escritura no era realmente el origen de la doctrina luterana, era la manera de escudarse para no reconocer sus errores. Al proponer la sola Escritura, lo que hacía Lutero era rechazar el papel de la tradición, el papel de la mediación de la Iglesia a la hora de entender la Escritura. Él decía que no le hacía falta que el Papa o los obispos o la tradición de la Iglesia le explicara lo que quería decir la Escritura. Cualquier cristiano, movido por el Espíritu Santo, podía entender perfectamente un texto y comprenderlo. Esta idea pues, parte de un error, y es el error de pensar que la Biblia, la Escritura, haya sido una cosa que ha surgido de la nada. Lógicamente Lutero no lo pensaba así, tenía que reconocer, y lo reconoce incluso en alguno de sus cursos bíblicos, que la Biblia, dice, se la debemos a los papistas, dice así, porque los católicos para Lutero eran los papistas. Nosotros hemos recibido la Biblia de los papistas, tiene que reconocerlo Lutero, porque la transmisión de la Biblia, la misma Escritura, la creación, ¿no?, el que Dios moviera a algunos, les inspirara a escribir los libros de la Escritura en el Nuevo Testamento, incluso antes en el Antiguo, pues viene en el Nuevo Testamento evidentemente dentro de la comunidad eclesial. Y quien autoriza, quien verifica que estos libros son auténticos, inspirados, es la Iglesia, es quien los ha traducido, quien los ha transmitido a lo largo de los siglos. Entonces, lo que él hace es oponerse a la tradición. En esto, una vez más, estamos ante algo propio de su tiempo. Precisamente el humanismo del Renacimiento tiene esta insistencia, la insistencia en luchar contra la tradición. Hay todo un movimiento en el que se busca, como luego pasará más adelante en una segunda ocasión en la Ilustración, rechazar todo lo que sean tradiciones, todo lo que sean cuestiones pues que se han transmitido. Todo tiene que ser descubierto de nuevo, todo tiene que ser redescubierto. Y en este ambiente es en el que vive Lutero. Y Lutero tiene un rechazo hacia la tradición que viene por este ambiente. Ahora, hay un problema. La doctrina de la Sagrada Escritura, de la sola Escritura, de que todo se tiene que fundar en la vida cristiana, en la Sagrada Escritura, y únicamente excluyendo la tradición, no se puede demostrar por la Sagrada Escritura. Y es donde entra en un problema. Su propia doctrina es inconsistente. Este famoso profesor y escritor Scott Hahn, que también perteneció a la Reforma Protestante, era presbiteriano si no me equivoco, y que se convirtió y narró su conversión en un famoso libro, se llama Roma, Dulce Hogar, cuenta este momento en el que él se dio cuenta de esto, tenía esta duda, ¿no? Oye, yo estoy enseñando el sola Escritura, porque él era profesor dentro de la doctrina más o menos luterana, y no lo veía. Y entonces le preguntó a un compañero, y el compañero, profesor, le contestó lo siguiente, dice, en realidad, tú no puedes demostrar la doctrina de sola Escritura con la Escritura. La Biblia no enseña explícitamente que ella sea la única autoridad para los cristianos, todo reconocido por un protestante.
En otras palabras, Scott, la sola escritura es en esencia la creencia histórica de los reformadores, frente a la pretensión católica de que la autoridad está en la escritura y además en la tradición. Para nosotros, por tanto, esta es solo una presuposición teológica, nuestro punto de partida, más que una conclusión demostrada. Entonces resulta que al rechazar la tradición de la Iglesia, Lutero lo que estaba haciendo era crear su propia tradición. Estaba enseñando su propia doctrina ajena a la Escritura, desde la cual entender la Escritura. Claro, esto está unido con la cuestión del libre examen que ya hemos comentado. Cualquier cristiano tiene el Espíritu Santo para poder entender la Sagrada Escritura. Estas dos cosas a la vez son enormemente peligrosas y Lutero al final lo tuvo que admitir. Si no hay la mediación de la Iglesia, que es la que ha sido verdaderamente fundada por Cristo, como leemos en el Evangelio, que nos diga cuál es la enseñanza, que haga de mediadora para interpretar los textos de la Escritura, y cada uno los interpreta a su antojo, la conclusión será que cada uno dirá una cosa distinta, en función pues, de su estado de ánimo, de su propio interés o de lo que le apetezca. Y entonces Lutero tuvo que escribir en un famoso texto, lamentándose de cómo su reforma, y ya podríamos empezar a dudar de poderla llamar así, reforma, había producido la fragmentación de la Iglesia. Dice lo siguiente Lutero: hay tantas sectas y opiniones como cabezas. Este niega el bautismo, el de más allá cree que hay otro mundo entre el nuestro y el día del juicio. Unos dicen que Jesucristo no es Dios, otros dicen lo que se les antoja. No hay palurdo ni patán que no considere inspiración del cielo lo que no es más que sueño y alucinación suya. Claro, esta era la consecuencia. Si uno dice que cada uno puede interpretar lo que quiera en la Sagrada Escritura y su doctrina se funda únicamente en la Sagrada Escritura, la conclusión es que cada uno dirá lo que le apetezca. Y la conclusión será esta, la que se vio, que actualmente pues, se pueden contar por miles la cantidad de sectas protestantes distintas, cada una con una doctrina distinta, si quieren con la única punto en común, que este era el verdadero punto fuerte de Lutero, de la oposición al Papa, visto como el anticristo y lo peor que puede haber, opuesto a Dios y a todo, ¿no? Porque en realidad es lo único que les une, todo lo demás depende pues, de cada uno según cómo entienda la Sagrada Escritura. Esta es la conclusión de este segundo pilar de la doctrina luterana, que es el sola Escritura.